Buenas tardes, espero que estén teniendo una excelente jornada. Vamos a continuar con el estudio de los profetas, el estudio de los profetas menores, más precisamente. En este caso, vamos a estudiar el libro de Ageo, ¿sí? Este profeta que es un libro bien cortito, pero contundente e intenso, como hemos visto en el caso de los profetas menores. Vamos a comenzar, como siempre, con una oración. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, nos encomendamos a ti en este momento. En especial me encomiendo yo para que seas tú usando mi boca, seas tú iluminándome e iluminando a través de este mensaje a las personas que llegue. Te pido que traigas revelación, te pido que caiga en los corazones esta semilla y que sea terreno fértil, terreno que dé fruto 30, 60 o hasta 100 veces, que se sujete toda obra de las tinieblas que quiera entorpecer este mensaje y que todos podamos recibirlo de la manera correcta para que dé fruto. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy comenzamos con el profeta Ageo, uno de los últimos profetas menores, uno de los últimos libros también del Antiguo Testamento. ¿Sí? Vamos a comenzar como siempre dando un pequeño preámbulo para situarnos, ¿sí? en la ubicación espacio-temporal. La caída de Babilonia en manos de Ciro el Persa en el año 539 a.C. dio nuevas esperanzas para el pueblo de Dios. Ciro pronto sacó un edicto invitando a todo judío que así lo deseara a regresar a Judá y allí reconstruir el templo de Salomón, ¿sí? y su ciudad. Podemos ver evidencias bíblicas de esto en Esdras capítulo 1, ¿sí? versículo del 1 al 3, dice así: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Hace referencia al templo que se iba a reconstruir, ya lo veremos. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Sí? Recuerden, ¿sí? que el pueblo de Israel había quedado cautivo a manos de Babilonia, después de todas las profecías que hemos visto de parte de los profetas, como eran Nahum, Habacuc, Sofonías, entre otros, ¿sí? Y luego también podemos ver en el libro de Daniel que Daniel fue, de joven, cayó en la cautividad del pueblo de Babilonia, y se nos había dado en Jeremías que esta cautividad iba a durar unos 70 años, ¿sí? 70 años en los cuales el pueblo de Israel iba a ser escarmentado, iba a ser tratado, iba a ser castigado por su idolatría y por no haber hecho caso a tantas advertencias, ¿sí? que había tenido de parte de Dios a través de los profetas, ¿sí? algo que aplica a todos nosotros, ya que, bueno, como todos sabemos, siempre el ser humano, cuando encuentra confort, cuando encuentra ese apogeo, esa tranquilidad en lo económico, en su salud, etcétera, tiende como a deslizarse, a enfriarse. Lo hemos repetido en casi todos los casos de los profetas que hemos dado, y tiende a apartarse de Dios, ¿sí? Lo cual nos lleva a que Dios nos ayude con determinadas circunstancias de vida, ¿sí? Lo cual demuestra amor de su parte. Si no nos amara, nos dejaría que nos perdiésemos, ¿sí? Recuerden el caso de Esaú y Jacob, que Jehová aborreció a Esaú, lo dejó libre, no lo escarmentó, sin embargo, a Jacob lo puso en régimen, ¿sí? porque lo amaba. Y vamos a hacer un pequeño preámbulo. Se nos habla de la caída de Babilonia, ¿sí? Vamos a ir ahora a Daniel capítulo 2 más precisamente, ¿sí? No sé si recuerdan ahí el sueño de Nabucodonosor II, que interpretó Daniel de parte de Dios. Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿sí? el cual no recordaba y pidió a
toda su serie de magos y adivinadores que no solo le interpretaran el sueño, sino que también le dijeran qué había soñado, lo cual fue imposible y los iba a matar si no se lo decían. ¿Sí? Entonces, en ese mover que hubo, Daniel oró a Dios para, bueno, dar esta ayuda al rey, interpretarle su sueño y decirle que había soñado. Y en ese sueño se nos describe la evolución de los imperios de la humanidad hasta el día de hoy, incluso a futuro. Hay profecía todavía que no se ha cumplido ahí. Y vamos a ver un pequeño esquema, vamos a compartir pantalla ahora, para ver este sueño de qué se trataba. Y ahí todos deberían estar viendo una estatua que tiene una cabeza de oro dorada y que termina en una piedra. Vamos a hacer un pequeño resumen, después lo vamos a ver en Daniel más desarrollado esto, ¿sí? Pero vamos a ver que hay una cabeza de oro. Esto fue lo que soñó el rey Nabucodonosor, una estatua que en sus diferentes partes del cuerpo está compuesta por diferentes materiales. Vemos arriba la cabeza de oro, ¿sí? Que hace referencia al imperio de Babilonia. Ahí tenemos las fechas aproximadas en que este imperio estuvo de pie. Luego vemos un torso, ¿sí? Brazos y pecho de plata, que hace referencia al imperio medo-persa, que es donde estamos situados ahora, y el que vamos a describir brevemente. Vamos a hablar de Ciro, vamos a hablar de Darío, ¿sí? Los principales líderes detrás de este imperio. Luego vemos un vientre y muslos de bronce, que hace referencia al imperio griego, ¿sí? Alejandro Magno, y bueno, de nuevo sus sucesores, que se dividió en 4, ese imperio posteriormente Alejandro. Vemos las piernas de hierro, que hace referencia al imperio romano, un imperio que tuvo una gran duración en el tiempo. Y luego vemos los pies de hierro y barro, ¿sí? La Europa dividida que va desde el finales del imperio romano hasta el presente. Y al final de todo vemos la piedra, que hace referencia a la segunda venida de Cristo. Es ese reino, ¿sí? Que va a perdurar por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? En este sueño, para resumirlo y hablarlo en criollo, Dios le muestra a Nabucodonosor cómo ese intento de la humanidad por prevalecer, por imperar, por gobernar, se iba a ver siempre sucedido de personas tras personas, imperio tras imperio, hasta llegar a Cristo, ¿sí? Que vendría a ser el reino estable, el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Tá? Después vemos que Nabucodonosor hace una estatua de oro en rebeldía y haciendo referencia a que el imperio de él iba a perdurar por siempre, cosa que no sucedió, ¿sí? Y vemos cómo aquí ya estamos en la caída de Babilonia, es decir, la pasada de la cabeza de oro a ese torso y brazos de plata. ¿Sí? Fue este cambio, más precisamente fue llevado a cabo por Ciro el persa. Y ahora vamos a ver un poquito más de Ciro el persa. Ciro el persa fue el ungido de Dios, el elegido por Dios para reedificar el templo de Jerusalén. ¿Sí? Eso lo vimos en Esdras, capítulo 1, versículo 1, ¿sí? En el cual vemos que Jehová despertó el espíritu de Ciro, le da esas indicativas y le dice que él le va a dar el reino que él va a poseer. Ciro había edificado un imperio, más precisamente el Aqueménida. Eso proviene de Aquémenes, que era el antepasado de Ciro, ¿sí? Es un imperio que comprendía gran parte, podemos decir, la Mesopotamia y también sus alrededores, parte de Egipto, etc. Va desde Siria, pasando por Turquía, hasta las fronteras de la India. Ciro tiene una gran visión política, humanitaria e innovadora en cuanto a la tecnología. Ciro instauró de una manera masiva lo que se llama los kanats, que era tecnología aplicada a lo que es el suministro del agua. Incluso tenían en ese entonces lo que se llama los yakchal, que eran neveras abovedadas en las cuales se guardaba hielo. ¿Sí? Eran inventos de gran implicación tecnológica para la época, y también hubieron otras instancias de aplicación de la tecnología que no vamos a mencionar, pero en sí era una persona que tenía ya una visión grande política, humanitaria y tecnológica. De la política y la humanitaria podemos ver gran referencia en lo que es el cilindro de Ciro, que son registros de su visión para lo que era la economía. Y él lo que decía a grandes rasgos era que las personas vivieran como quisieran siempre y cuando lo hicieran de manera pacífica y pagando impuestos.
¿sí? Él tenía una manera estratégica de dividir su gobierno, que era a través de los sátrapas o gobernadores, ahí tenemos las satrapías, que eran divisiones del terreno y divisiones del poder. Qué casualidad con lo que dice Efesios 6:12, ¿sí? Estos imperios que están inspirados netamente por el deseo de poder y de enaltecerse del ser humano, me hicieron acordar a Efesios 6:12, ¿sí? De cómo está dividido, cómo está compuesto el reino de las tinieblas, el reino espiritual de las tinieblas, con quien tenemos la genuina guerra, no es contra carne ni sangre, ¿sí? Sino contra principados, potestades y gobernadores del reino de las tinieblas, ¿sí? De las regiones celestes. Pero voy a hacer un pequeño hincapié en el vivan como quieran, vivan como quieran. Eso lo hemos repetido en todas las personas de la Biblia que quisieron ejercer su ego sobre lo que la palabra de Dios decía. Lo vimos en Nimrod, lo vemos a futuro en el Imperio Romano, en los griegos, y también hace referencia al anticristo, el inicuo. ¿Se acuerdan que provenía de nomos, una persona que no tiene ley, de anarquía, que no se rige por la ley de Dios, sino por sus leyes y los anhelos de su corazón, ¿sí? Por las emociones también. Incluso en los tiempos actuales, un gran exponente de esta forma de pensar, de vivir como quieran, fue Aleister Crowley. Para los que no lo conozcan, fue un hechicero, un mago, en el cual tiene origen gran parte de cómo se maneja hoy el tema del entretenimiento, las películas, la música. El refrán de él en inglés era do what thou wilt, hagan lo que quieran, vivan como quieran, con lo que sientan, enalteciéndonos, enalteciendo nuestros sentimientos, nuestros deseos, en lugar de dar lugar a ese sometimiento sano que implica seguir la palabra de Dios. ¿Sí? Algo que sigue hasta hoy en día y que se va a ver en su máxima exponencia en el anticristo. ¿Sí? Eso para redondear un poco. Y hablábamos del imperio persa. Sería hoy en día el territorio de Irán. Irán vendría a ser como la nacionalidad y lo que se le dice persa vendría a ser como la etnia. Persia estaba en lo que es el corazón de Irán actualmente. ¿Sí? Y les voy a mostrar un mapita de lo que fue el imperio persa para que tengan una idea de esto. Vemos todo lo que está en verde, fue el imperio persa, vemos gran parte de Grecia, de lo que fue el imperio asirio, en la frontera con Arabia, las fronteras de India, parte de Egipto también, casi en su totalidad. ¿Sí? Un imperio que iba tomando cada vez mayor calibre, comparado, por ejemplo, a lo que fue Babilonia. ¿Sí? Después, los que gusten pueden solicitarnos por WhatsApp esta imagen o buscarla directamente en Google. Bien. Eso fue para dar un poco de contenido, ¿sí? Y nutrir lo que vamos a ver ahora. ¿Tá? Vamos a siempre estar citando en estos profetas el deseo del hombre de enaltecerse, ¿sí? Y de no dar lugar a Dios. Y cómo Dios, específicamente a su pueblo, esto lo castiga y trata de encauzarlos en que le sigan a él. Retomando, decíamos que los judíos iban a volver su terreno, más precisamente a Judá, a Jerusalén, ¿sí? Liberados por Ciro el Persa. Ciro el Persa lo que hizo fue librar al pueblo judío, ¿sí? De la cautividad babilónica y les permitió no solo regresar a Judá, sino que, inspirado por Dios, reconstruir ese templo, ¿sí? Que había sido destruido en la invasión de los babilónicos. ¿Sí? El primer grupo que retornó era de unos 50.000 personas aproximadamente, y iban a comenzar el proceso de reconstrucción. Esto lo podemos ver más precisamente en Esdras 2, 64 y 65 los versículos. ¿Sí? Se iba a reconstruir el templo, y acá voy a hacer la primera referencia. El templo de Israel, el primero, estaba en el corazón de David construirlo, pero no le tocó a él, sino a su hijo. Fue Salomón quien lo construyó. Podemos ver esto en Primera de Reyes capítulo 6. ¿Sí? En esta instancia, más precisamente en Esdras capítulo 5 y 6, vemos la reconstrucción del templo, la segunda, o sea, el segundo templo, y a futuro sería la reconstrucción del tercer templo. Está implicada en las escrituras, ¿sí? Ya que vemos que
más precisamente en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, se nos habla de que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, lo cual hace referencia a esa reconstrucción del tercer templo que están esperando los judíos, ¿sí? En ese intento por reconstruir el templo de estas 50.000 personas se levantó oposición de parte de los enemigos, ¿sí? Y se detuvo el trabajo en el templo. Eso lo vemos en Esdras 4, del 1 al 5. Los últimos 3 profetas del Antiguo Testamento predicaron en los días cuando Judá ya había retornado de Babilonia en el año 536 a.C. aproximadamente. Nuevas circunstancias y nuevos problemas se enfrentaban en el pueblo. La idolatría ya nunca más sería un problema, si esto fue atacado totalmente por Dios y penado. En el cautiverio fueron curados de dicho mal. Ahora era la mediocridad en la alabanza a Dios, la preocupación de los ministros. Los profetas llevaron a un nuevo celo por el Señor, ¿sí? Una nueva preocupación, un nuevo amor. ¿Sí? Ageo y Zacarías profetizaron cuando el pueblo de Dios necesitaba un nuevo empuje para terminar el trabajo del templo. Ageo enfocó su mensaje a la apatía espiritual, a la falta de ánimo, ¿sí? A la falta de sazón del pueblo, y Zacarías declaró las grandes cosas que Dios haría en el futuro. Malaquías, ¿sí? Que es el último exponente, el último llamado, ¿sí? En el Antiguo Testamento, ministró 60 años más tarde animando al pueblo a darle lo mejor a Dios. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, luego vinieron esos 400 años de silencio, en los cuales Dios no habló, Dios no da registro tampoco en la Biblia, es esa hoja en blanco entre Malaquías y Mateo, ¿sí? Hay una gran similitud con el cristiano de hoy en día. Podemos ver ese cristiano que se enfría, ese cristiano que va a la iglesia por cumplir de manera religiosa, ¿sí? Una cristiandad con la que todos nos hemos visto reflejados en alguna etapa, ¿sí? de nuestro nuevo vivir en Cristo. Este fue un pequeño preámbulo, fueron muchos detalles que luego les recomiendo que vuelvan a ver el video y repasen, ¿sí? Pero siempre vamos viendo cómo incluso Dios es el que da el poder a los grandes gobernadores del mundo, ¿sí? Dios le da el reino, Dios le da la potestad a Ciro, ¿sí? Y él hace como quiere. ¿Está? De hecho, vamos a ver una referencia de que en sí el diablo es el que nos engaña, e incluso intentó engañar a Jesús, cosa que ya estaba en el horno, de que él iba a dar, ¿sí? Cuando Jesús era el dueño de todo. Bien, vamos a ver cómo nos presenta Ageo a Cristo. Nos lo presenta como el deseado de las naciones. Veníamos viendo cómo cada profeta nos lo presenta de una manera diferente. Sofonías, por ejemplo, lo presentaba como el Señor celoso, ¿sí? Aquí se nos lo presenta como el deseado de las naciones. Y vamos a ver un pasaje para comenzar en Ageo 2, versículo 7, que dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, en Ageo 2:7. Aquí se nos refleja a Jesús como el deseado de las naciones, el pueblo de Dios, su iglesia, ¿sí? Lo tiene como el deseado, pero vemos que incluso en unos cuantos cristianos, pero en el mundo en general, el deseado de las naciones no es Jesús, es el dinero. El Dios, el que mueve, el Dios con minúscula, el que mueve el mundo actualmente es el dinero para muchos, ¿sí? Sin embargo, debemos tener en claro que es Jesús el deseado, ¿sí? Que tiene que estar en nuestro corazón como cristianos, como genuino pueblo de Dios. El autor, Ageo, se hace una breve referencia a él en la Biblia, tiene un libro pequeño, pero también en Esdras vemos que se lo menciona. Esdras fue un sacerdote, escriba en la corte del rey de Persia, y vivió allá entre el 480 y 440 a.C., podría asociársele más que nada a la época de Malaquías, ¿sí? Posterior a Zacarías y Ageo, repito, ¿sí? Y vemos que él reintrodujo la Torá en Jerusalén. La Torá, para los que no lo sepan, es el Pentateuco, ¿sí? El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, del Génesis a Deuteronomio, en los cuales se nos describe 3 puntos en particular: la creación del mundo de parte de Dios, la alianza de Dios con Israel, y se recogen las leyes de los israelitas, ¿sí?
Estos profetas, Ageo, Malaquías, incluso el gobernador Zorobabel y Josué, el sacerdote, también con Esdras, tuvieron un gran y arduo trabajo de recomponer el fuego, la llama de ese pueblo hebreo que venía de la cautividad. En esos 70 años de cautividad, ese pueblo se mimetizó, se amalgamó, ¿sí?, con las costumbres, la religiosidad, incluso hasta la forma de hablar de los babilónicos. Pues les costaba hasta leer y hablar en hebreo, y esto lo hemos reflejado hasta que en la época de Cristo se hablaba arameo. Habíamos visto cuando hablábamos de Sofonías, ¿sí?, de Habacuc, cómo este imperio caldeo hablaba el arameo, ¿sí?, y a ellos se les pegó ese idioma y lo continuaron hablando hasta la época de Jesús, que incluso los que ven la Pasión de Cristo, está el idioma en el que hablan es arameo, ¿sí? Entonces, Ageo, Zacarías tuvieron y Esdras tuvieron un arduo trabajo de, tenían que explicar las escrituras con mucho cuidado para levantar el ánimo de este pueblo y su relación con Dios. Tuvieron un arduo trabajo por esta influencia que se les había pegado de parte del Imperio de Babilonia, en donde estuvieron cautivos. Vamos a ver que esto también se refleja mucho en el cristiano que se enfría, en ese cristiano en el cual cede ante el mundo, ¿sí?, ante las costumbres del mundo, se vuelve religioso en ir a la iglesia, en presentarse en los devocionales, etcétera, sin tener esa genuina relación con Dios, esa intimidad que es criticada en Efesios y más precisamente también en la carta a la primera iglesia del Apocalipsis, que fue la carta justamente a la iglesia en Éfeso, en la cual habían obras, habían resultados, ¿sí?, pero no había pasión, intimidad, comunión con Dios, ¿sí? Para tener en cuenta qué es lo que se castiga en estos profetas, a qué cambio se les llama y cómo esto puede ser útil en nuestra vida, ¿sí?, en los días en los que estamos viviendo. Lo hemos repetido incansablemente en el estudio de los profetas, y estos libros, por más de que parecen aburridos y sin contenido y aplicabilidad hoy en día, tienen totalmente semejanza a la vida del cristiano, ese pueblo de Dios, ¿sí?, que necesita estar prendido fuego. Vamos a ver cómo describe Esdras, ¿sí?, al profeta Ageo y a Zacarías. En Esdras capítulo 5, versículo 1, se nos habla sobre los profetas sobre los cuales estaba Dios, y en Esdras 6:14 vemos que los ancianos prosperaban al edificar el templo cuando seguían lo que decían estos profetas. Profetas que estaban alineados con Dios. La importancia de estar alineado con Dios. La fecha en que Ageo promulgó la palabra de Dios fue alrededor del 520, 504 antes de Cristo, aún antes a lo que fue, como hablábamos, la vida de Esdras. Fue posterior al retorno del pueblo judío, ¿sí?, que estaba cautivo en Babilonia. El tema central es cómo este remanente que había regresado unos 15 años antes se encontraba desanimado, se encontraba apagado, se encontraba enfriado, ¿sí? Y aquellos que los profetas habían descrito como una tierra de leche y miel, solo había sido tierra de mucha labor y poco resultado. Ahora cuando lo leamos en la palabra lo vamos a ver. No solo habían abandonado el trabajo en el templo, sino que sobre sus cimientos ya crecía todo tipo de maleza. ¿Tá? Es un fiel reflejo de la vida espiritual de esas personas. Estaba creciendo el musgo, ¿sí?, se estaban envejeciendo. Al mismo tiempo, todo el pueblo construía y adornaba sus propias casas, los sepulcros blanqueados, o sea, adornados, y el profeta insiste que lo primero es lo primero, y eso es terminar la casa de Jehová, y junto con ello vendría la bendición de Dios. Lo primero es lo primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas, dice Mateo 22, versículos 37 y 38, y en Deuteronomio 5, del 7 al 10, y Éxodo 20, del 3 al 7, vemos el hincapié que hace Dios en no adorar dioses ajenos y tenerlo a Él por primer lugar. ¿Tá? Esa tierra de la que fluye leche y miel no es una tierra en la que está lleno de panales de abeja y vacas, sino que la miel hace referencia a los dátiles de las palmeras y la leche a la leche que sale de los higos, ¿sí? Vemos esta primera mención acerca de la tierra de leche y miel en Éxodo 3:8, ¿sí?, en el monte Horeb, cuando el ángel de Jehová se le aparece en la zarza encendida
a Moisés, para que vean que todo lo que estamos mencionando tiene referencia en la palabra y al que quiera ahondar, ¿sí? Tiene los pasajes a dónde ir. Ahora vamos a pasar a leer en la palabra. Ageo, vamos a aprovechar que es un libro cortito. Es de los últimos libros del Antiguo Testamento, está antes de Zacarías y después de Sofonías, el profeta que analizamos en el tiempo judío anterior. Los invito a ir entonces a Ageo, y el primer capítulo comienza con el título Exhortación a edificar el templo. Una exhortación es un ánimo, ¿sí? Una dirección amable de hacer algo. Y vemos que dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún mi tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones. ¿Quién fue el rey Darío? El rey Darío fue quien sucedió al que sucedió a Ciro. Tenemos que Ciro gobernó el imperio persa entre el 550 y 530 a.C., luego le vino Cambises II entre el 530 y el 522, y después de Cambises II vino el rey Darío, quien gobernó unos cuantos años, del 522 a.C. al 486. Comprende el periodo en que Ageo, ¿sí? Fue usado como profeta por Dios. ¿Tá? Tenemos también referencia que se le habla al poder político y al poder también de la parte espiritual, al sacerdote, ¿sí? El poder político de parte de Zorobabel y el poder, en cuanto a los sacerdotes, de parte de Josué. Zorobabel fue el nieto del rey Joaquín, también se lo conoce a Joaquín como Jeconías, y Zorobabel fue el líder de los judíos que volvían a Babilonia. Bien, o sea que se los está invitando, ¿sí?, a los judíos a reedificar el templo que había sido destruido en la invasión de Babilonia. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Cuando se hace referencia a esta casa, se hace referencia al templo. Veíamos cómo en sus casas había interés de que estuvieran lindas, pero en el templo de Dios, que simboliza la vida espiritual, lo vamos a decir en varias oportunidades, no había atención, incluso crecía el musgo, crecían las plantas, ¿sí? Totalmente desatendido. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembrad mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y de la tierra se detuvieron los frutos. Y acá me hizo referencia, enseguida me vino Deuteronomio 11, del 11 al 16, ¿sí?, que me va a tomar el tiempo de leerlo, para que vean cómo todo lo que está acá descrito está en la palabra. Acá se hace referencia a cómo Dios iba a mantener a su pueblo en esta tierra prometida, en esta tierra que fluye leche y miel. Dice en Deuteronomio 11, versículo 11: la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy,
amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogeréis su grano, su vino y su aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guárdense, pues, que su corazón no se infatúe y que os apartéis y sirváis a dioses ajenos. O sea, Dios es el que provee esto, ¿sí? Y se encarga de mi alimento, se encarga de mi sustento. Cuando yo me aparto es que suceden estas cosas que vemos aquí reflejadas. Yo me desvivo, yo trabajo, yo intento prosperar por mis medios, pero estoy apartado de Dios. Y cuando soy pueblo de Dios, sin Dios, estoy en el horno, ¿sí? Mis esfuerzos son en vano. Vemos aquí, como dice entonces en el versículo 10 del capítulo 1 de Ageo, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Vemos en el 11 que sigue, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el poder político, por llamarlo de alguna manera, y el poder de parte de lo espiritual. Sumo sacerdote y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y terminó el pueblo, y temió, el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y veíamos en Esdras 1:1 cómo también se hace este comentario de que fue Jehová quien despertó el espíritu de Ciro. También tenemos en la Biblia que él pone tanto el querer como el hacer, ¿está? En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Y pasamos entonces al capítulo 2. Vemos que dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Hace referencia al primer templo. ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vosotros? ¿Sí? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí me vino a memoria aquel pasaje en el cual a Josué, en el libro de Josué, ¿sí?, se le hace referencia 3 veces en el primer capítulo a que se esfuerce y sea valiente, porque Jehová estaba con él. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Se nos hace referencia aquí a Éxodo 33:14, ¿sí?, en el cual, vamos a leerlo, es breve. Dios dice, Éxodo 33:14, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso, ¿sí?, en referencia a esa promesa que hacía a través de Moisés a su pueblo. Se nos dice entonces que se esfuercen porque su espíritu va a estar en medio de ellos. Porque así dice Jehová, dice el versículo 6 del capítulo 2, Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado, con mayúscula, en referencia a Jesús, de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y me vino a memoria los versículos 16 y 17 de Miqueas capítulo 7. Recuerdan que dice: las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra,
Como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová, nuestro Dios, y temerán a causa de ti. Se le habla al pueblo de Israel. ¿Sí? Tenemos ahora el versículo 8 y dice: Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera en esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Otra vez, dice Jehová de los ejércitos. Vemos en el versículo 8 que dice: Mía es la plata y mío es el oro. Ciro sabe que Jehová fue quien le dio su reino. Y aquí vemos, por ejemplo, el engaño, esto lo mencionábamos en el arranque, que quiere hacer el enemigo, en especial a Jesús, ¿sí? En Mateo 4, del 1 al 11, ¿sí? Les recomiendo que lo lean eso cuando Jesús es tentado. Y también lo vemos en las personas hoy en día, cómo buscan a través de pactos, a través de sacrificios y tratos con el enemigo, cosas que en realidad le pertenecen a Dios, pero el enemigo engaña, ¿sí? Y en esa vanidad y en ese desenfreno por... de esa manera, apartados de Dios, buscar la satisfacción y nuestras necesidades, la satisfacción de nuestras necesidades, caemos en la trampa del enemigo. ¿Sí? Es solo a través de Dios que lo haremos de manera perfecta. Bien, y ahora tenemos los últimos versículos del capítulo 2, que tienen como título: La infidelidad del pueblo es reprendida. A los 24 días del 9º mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será esta santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y en el versículo 13 dice: Y dijo Ageo: Si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. En los primeros libros de la Biblia se nos describe como el que tocare un muerto, ¿sí? Iba a ser inmundo, tenía que limpiarse, tenía que purificarse, ¿sí? Y vemos ahora cómo en el versículo 14 dice Ageo: Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Es decir, aquellos que están apartados, aquellos que son inmundos ante los ojos de Dios, todo lo que hagan, ¿sí? Sus obras serán vacías. Ahora pues meditad en vuestro corazón, desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes de que hagan las obras, ¿sí? Vuélvanse a mí, enciéndanse en mi fuego, ¿sí? Regeneren esa intimidad, esa comunión conmigo para que lo que hagan tenga sentido. Y me hice aquí una referencia a que no es por obras. Les cito dos pasajes que les recomiendo leer. Efesios 2, 8 y 9 los versículos, y Apocalipsis 2, del 1 al 7. Más precisamente la carta a la iglesia de Éfeso, la cual mencionamos también mientras estábamos estudiando este libro. Dice el versículo 16: Antes que sucediesen estas cosas, venían el montón de 20 efas y habían 10. Venían a un lugar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Es decir, sus luchas, su afán por conseguir sus necesidades satisfechas, se había truncado, ¿sí? Por este apartamiento de Dios. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Vemos cómo se les insiste en que mediten en su corazón, ¿sí? En que tengan una vida espiritual genuina y que sea ese templo físico que tenga una gran semejanza con su vida espiritual. Y esto aplica directamente al pueblo de Dios de hoy en día. Sabemos que nosotros somos el templo de Dios, su iglesia, ¿sí? Y para que Dios habite aquí y no seamos sepulcros blanqueados, tenemos que tener nuestro corazón entregado a Dios y tener comunión genuina con Él. ¿Vieron cómo siempre estas imágenes y estas exhortaciones de Dios, ¿sí? Aplican al cristiano de hoy en día?
Dios no quiere que nadie se pierda. O sea, vemos que cómo lo llama la meditación continua. Los profetas lo vemos en todo el desarrollo de los profetas. Si bien el tema central es Cristo, se nos llama a un arrepentimiento. Y aquí voy a citar un pasaje que hemos citado en gran cantidad de los últimos profetas, que es 2 de Pedro 3:9. Lo menciono, vayan a leerlo, pero sí es que Dios no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, ¿sí? Y que Él no quiere que nadie se pierda. Por eso es que todavía no han acontecido un montón de cosas, porque hay gente que va a proceder al arrepentimiento, ¿sí? Y Dios es tolerante. Bien, dice el versículo 19, no está aún, perdón, la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Cuando haya ese cambio genuino, ese avivamiento de parte de su pueblo, es que Jehová va a bendecir. Continuando con el profeta Ageo, hace un resumen, este pueblo de Dios que venía de Babilonia, venía muy desanimado, venía enfriado, venía con las costumbres del pueblo babilónico, incluso hasta con su idioma, ¿sí? Y el profeta Ageo, Zorobabel, Josué, incluso hasta Esdras posteriormente, se ven con un trabajo bastante forzoso de ayudar a este pueblo a rehabituarse, ¿sí? A revivir ese fuego, esa comunión con Dios, ¿sí? Incluso hasta reacostumbrarse a leer la palabra y reacostumbrarse al idioma, cosa que fue muy costosa y que vemos que hasta los tiempos de Dios se continuó Jesús. hablando arameo, ¿sí? El idioma precisamente de los caldeos que se hablaba en Babilonia. ¿Sí? En la reconstrucción de este templo, del segundo templo, ya que el primero había sido destruido cuando Babilonia llevó cautivo al pueblo de Israel, ¿sí? En Jerusalén. Los enemigos de alrededor hacían todo para frenar la obra, el pueblo estaba desanimado. ¿Sí? Sin embargo, con la palabra que vino de Dios, ¿sí? A través del profeta Ageo, los ancianos empezaron a prosperar en esta reconstrucción del templo, ¿sí? Y este pueblo, que me viene la imagen de los sepulcros blanqueados que hacía Jesús en el Nuevo Testamento, tenía todas sus casas adornadas, tenía su vida, por así decirlo, encaminándose en lo que respecta a sus necesidades físicas, pero en lo espiritual habían abandonado todo, al punto de que en esta construcción que iba en camino, crecía hierbas, crecía el moho, ¿sí? Lo cual es una referencia muy gráfica a lo que era la vida espiritual de ese pueblo, y nos llama mucho la atención al pueblo de Dios de hoy en día para que no caigamos en esto, ¿sí? Y mantengamos esa comunión con Dios. Habíamos citado pasaje en Efesios, los invito, no voy a decir cuál es para que vean el video, ¿sí? Y también en Apocalipsis, la carta, la primera de las 7 iglesias del Apocalipsis, más precisamente la carta a la iglesia de Éfeso, ¿sí? En la cual vemos que no es por obras, no es solo resultados, esos resultados podemos tener miles de iglesias llenas, devocionales preciosos, increíbles prédicas, pero si no hay oración, si no está la comunión con Dios, si no hay esa intimidad con Dios, nuestro corazón está volcado a Él, son obras vacías, ¿sí? Nos quedaban los últimos 3 versículos del capítulo 2 de Ageo, que tienen como título Promesa de Jehová a Zorobabel. Zorobabel era el gobernante de este remanente de judíos que volvía a Jerusalén luego de la cautividad en Babilonia. Dice así el versículo 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, noveno mes. Dice, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré al trono de los reinos, perdón, el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. ¿Sí? Nuevamente, hacemos referencia a Miqueas capítulo 7, versículos 16 y 17. ¿Sí? Si no los entiende y quiere entender un poco más de qué estamos hablando, vaya a la palabra, primera recomendación, y también les recomendamos, como segunda recomendación, que vean el video que hicimos respecto al profeta Miqueas, para tener un mayor entendimiento de lo que estamos hablando. Dice el último versículo. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí,
dice Jehová de los ejércitos. Y así termina el capítulo, ¿sí?, en lo que es la lectura directa de la Biblia, con esa promesa a Israel que está aún por cumplirse. Tenemos como referencia a Miqueas, capítulo 7, versículo 20, en el cual se dice: cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos, ese pacto que hace Dios con los patriarcas. Bien, es un libro que tiene mucho contenido, se pueden hacer muchas referencias históricas, temporales, ¿sí? Incluso en la palabra, infinidad de referencias podemos ver. Y vamos a hacer ahora un breve bosquejo, ¿sí?, para que esto que leímos tenga una cierta estructura, ¿sí?, para el que lo quiera estudiar y entender un poco más. Vamos a ver que hay 4 puntos, ¿sí?, como 4 títulos, por así llamarlo. El primer mensaje es un llamado a construir. ¿Cuándo? Lo vemos en el capítulo 1, ¿sí?, versículos 2 y 8. ¿Por qué estaba el pueblo en esa miseria? En el capítulo 1, versículos 4, 6, 9 y 10. ¿Y cómo construyeron? ¿Sí?, en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Luego el segundo mensaje, vamos a desarrollar un poquito más este primer mensaje. Ageo desafía al pueblo con esta pregunta: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, blanqueadas, muy adornadas, y esta casa está desierta, en referencia al templo, en el versículo 4? Y vemos cómo había tiempo para satisfacer los deseos personales, pero no para terminar la casa del Señor. Ageo los enfrenta con la situación presente. Los campos producían cosechas pobres, ¿sí?, su comida y bebida no los satisfacía, su ropa no los mantenía abrigados y sus sueldos se desvanecían rápidamente. Situación por la que muchas personas, muchos cristianos, pasamos cuando nos enfriamos, nos apartamos del Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo había permitido que la casa del Señor estuviera en ruina, mientras ellos corrían de acá para allá, afanados, ansiosos, en busca de sus ambiciones personales. Y acá no me voy a perder esa cita en Mateo 6:33, ¿sí? Les recomiendo que lo lean todo, pero Mateo 6:33, el afán y la ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino primero buscad el reino de los cielos, ¿sí? Y buscando primero el reino de los cielos, todas las demás cosas, en referencia a las necesidades que todos tenemos en este mundo, os serán añadidas. Y vemos una imagen muy clara de lo que es hoy en día. Estamos a full trabajo, a full estudio, a full actividades, a full reuniones, y ese tiempo con Dios, esa intimidad, se suele ir apagando incluso hasta el momento de peligrar su existencia, ¿sí?, de que ni siquiera exista, lo cual es importantísimo que tengamos presente todos los cristianos, ¿sí? Exhortemos sobre todo a los nuevos cristianos y los viejos cristianos, nos mantengamos en este camino para tener genuinamente obras con sentido y una vida guiada por Dios y un corazón volcado a Él. Porque cuando venga, ¿sí?, este deseado de las naciones, deseado con mayúscula, que hace referencia a Jesús, no va a venir buscando quién tiene la iglesia más grande, buscando quién es el más lindo, quién hizo este imperio en lo económico, sino va a venir con rayos X a los corazones, a cómo está nuestro espíritu, ¿sí?, lleno de su espíritu. Cómo estamos llenos de aceite, como se hacía referencia a las vírgenes, ¿sí?, que tenían algunas la lámpara vacía de aceite y otras la lámpara llena, en referencia a la llenura del Espíritu, al fruto del Espíritu Santo, que es el amor de Dios, como ya lo hemos visto. El desafío del profeta llevó al pueblo a la acción. Vino la palabra a través del profeta y tenemos 2 opciones: la tomamos y actuamos, o la desechamos y no actuamos. En ese mes el trabajo en el templo continuó, asegurándoles el profeta de que Dios mismo les ayudaría, ¿sí? Llenarnos de Dios, darle tiempo, tener intimidad con Él, para que su mano nos alcance, ese oportuno socorro cuando vamos confiados ante el trono de la gracia y la misericordia. Bien, veíamos entonces el primer mensaje, un llamado a construir. ¿Construir qué? El templo, en referencia a una vida espiritual basada en comunión e intimidad genuina y frecuente con Dios. Segundo mensaje, un llamado a contemplar.
¿sí? Tenemos como referencia el capítulo 2, versículos del 1 al 9. Del versículo del 1 al 13 nos hace referencia al presente, del 4 al 5 al pasado y del 6 al 9 al futuro. Vemos entonces en este llamado a contemplar cómo después de haber continuado con el trabajo en el templo, Ageo los vuelve a desafiar preguntando cómo se comparaba el templo ahora con su estado antes de la cautividad. Nada que ver. Ahora estaba en un estado deplorable, ¿sí? En el cual hasta, volvemos a decir, se había crecido hierba, había crecido musgo de la inactividad que había en ese lugar, pero el profeta los anima a seguir trabajando, ¿sí? Veíamos en 2 de Pedro 3:9 cómo Dios quiere que nadie se pierda y da varias oportunidades, como es en este caso. Esta palabra viene no solo a hacer memoria a quienes está hablando, sino a quienes escuchen este mensaje. Están los que escucharán y no harán obra, no tomarán acción, y están los que escucharán y tomarán obra y seguirán construyendo ese templo como Dios lo requiere, Dios lo quiere, una genuina comunión con Él, como la 10ª vez que lo digo. Se nos anima a seguir trabajando, que el Espíritu del Señor estaba con ellos. El Señor haría que la gloria postrera en su casa fuera mayor aún que la primera. En el transcurso de la historia, el templo de Dios ha avanzado en gloria. La iglesia es el templo de Dios. En los tiempos actuales, la iglesia es el templo de Dios. Y el Espíritu de Dios habita en ella. Tenemos como referencia esto, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Lo invito a que lo lea. Cada creyente es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Cada creyente, reitero, es el templo del Espíritu Santo. Y cuando el Señor establezca su reino eterno, Él mismo será su templo. Apocalipsis 21-22. Reino eterno. El reino que venía después del reinado del anticristo, que eran los pies, creo que lo llegué a mencionar, eran los pies de barro mezclado con hierro, ¿sí? Esa Europa que se reconstruye con varias características del Imperio Romano, ¿sí? Que no perdurará, incluso durará muy poquito tiempo, ¿sí? Comparado a la eternidad del reino de Dios, esa piedra que estaba en la base de la estatua, ¿sí? Que va a durar por los siglos de los siglos. Bien, y aquí me había notado como referencia la analogía con la vida espiritual del cristiano. Ya lo dije tantas veces que no lo voy a volver a mencionar, pero para aquellos que quieran ahondar un poco más en esto, vuelvan a leer Apocalipsis 2, versículos del 1 al 7, la carta a la iglesia de Éfeso, sobre la cual tenemos una prédica muy linda y hay un video también, que los invito a buscarlo en nuestra lista de videos. Tercer mensaje, un llamado al comportamiento. Vemos entonces, se nos llama a construir, se nos llama a contemplar nuestro estado, el estado de nuestro templo, nuestra vida espiritual, y ahora a tener un comportamiento acorde a que ese templo venga viento en popa. Ageo en este mensaje, de los versículos 10 al 19 del capítulo 2, les demuestra el vivir cerca de la casa de Jehová. Ese vivir cerca de la casa de Jehová nos hace santos, apartados para Dios, apartados del mundo y sus costumbres. En vez de ello, están profanando el templo por su forma inmunda de vivir, que se traslada también a su obra, a todo lo que provenga de ellos, para Dios. Muchos hoy piensan que el estar en la casa de Dios por un rato recibirán bendición de Dios, pero es la vida impura que perjudica a la iglesia del Señor. Se nos llama a una vida de integridad, ¿sí? Y de la cual solo nosotros y Dios somos testigos y somos conscientes, y muchas veces no somos conscientes. Por lo cual hay que estar en oración, pidiéndole iluminación al Espíritu Santo para que nos guíe a hacer esos cambios, ¿sí? Los cuales solo podremos hacer en intimidad, en comunión con Dios, en oración. Orad en todo momento. A pesar del pecado de egoísmo de Judá, Dios ha determinado bendecirles. Dios les dice que marquen el calendario porque la bendición vendría inmediatamente. El favor de Dios animaría al pueblo, un pueblo desanimado, a continuar con la construcción del templo. Y luego tenemos el cuarto y último mensaje, que es un llamado a creer, ¿sí? Versículos del 20 al 23 del capítulo 2, lo que leímos recién. Este último mensaje es de carácter apocalíptico. Apocalíptico no hace referencia al fin de los tiempos, si bien es
el libro que habla del fin de los tiempos. Apocalipsis es revelación, ¿sí? Es, literalmente la palabra en griego proviene de levantar una sábana o algo que cubre algo para revelarlo, para mostrarlo. Un carácter apocalíptico hace referencia a eso que fue revelado, ¿sí? Para que el pueblo de Dios, ¿sí? Y su iglesia estuvieran atentos y tomaran acción cuando vieran las señales que ahí se describen. Mirando hacia el futuro glorioso. Hoy debemos de creer, así como se le pidió creer a Judá entonces, de que Dios volverá un día a restablecer su reino nuevamente. Esa piedra de base en la estatua de Daniel, ese reino que tendrá como gobernante a Jesús, ¿sí? La piedra de la base de la estatua. Vemos cómo en esa estatua que mencionamos al principio, los materiales van decayendo en calidad, ¿sí? Una clara imagen muy gráfica de cómo el carácter humano va a ir en deterioro, ¿sí? Como en los tiempos de Noé, o peor aún, ¿sí? Y vemos cómo en Noé, ¿sí? En los tiempos de los profetas, incluso hasta ahora, ¿sí? Dios manda palabra, Dios manda oportunidades innumerables de arrepentimiento, pero hay muchas personas, incluso de su pueblo, que no escuchan y terminan sufriendo las consecuencias. Para resumir, para cerrar lo del libro de hoy, mi llamado es un llamado a retomar comunión con Dios, a retomar esa intimidad de esa oración para que crezca el amor de Dios, el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo, nos volvamos sal salada y nos volvamos luz, ¿sí? Como hablábamos en la prédica hace poco, para que cuando venga Dios, incluso aquí en la tierra, poder gozar de sus bendiciones, poder gozar de ese amparo, de ese abrigo que cultivamos aquí en la tierra y del cual gozaremos en la eternidad, si somos constantes, si permanecemos en el camino del cristiano. Van a venir muchas tentaciones, el enemigo va a poner obstáculos, incluso Dios los va a permitir, pero está en nosotros el perseverar y el vencer. Y justo que hicimos tantas citas a esto, en Apocalipsis 2, versículo 7, se dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida en referencia a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Así que permanezcamos en esta búsqueda, ¿sí? Y no nos distraigamos con los afanes de este mundo. Es el mensaje final, y tengamos como deseado de las naciones genuinamente a Jesús, como nuestro deseado. Vamos a terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que viene nuevamente a reavivar el fuego. Ayúdanos, Señor, a no ser sepulcros blanqueados, casas adornadas, y tener tu templo desarreglado, tener tu templo abandonado, tener tu templo que le salgan hierbas, musgo, en señal de pobreza, en señal casi de inexistencia. Reaviva el fuego en nuestro corazón, llévanos a orar de manera genuina, con un corazón arrepentido, con un corazón entregado a ti, y a tener la llama de tu espíritu en nuestro corazón ardiente. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes y que crezcas en nosotros ese carácter de Cristo, para que de verdad las viejas cosas pasen y podamos ser esa nueva criatura, lo cual nos llevará a gozar de bendición, no solo en la vida próxima, en el reino de Dios, sino también aquí en la tierra. Gracias, Señor, por la comodidad, el confort, incluso la oportunidad y el tiempo con el cual podemos disponer para conocer de tu palabra, palabra que viene a buen tiempo para llevarnos a un arrepentimiento y también a compartirla con todo aquel que la necesita, para obtener genuinamente la salvación y una vida plena en ti. En el nombre de Jesús, gracias, y Dios mediante, nos vamos a estar viendo